Buenas noches, profesor. A mi grupo somos el grupo 8 y nos ha tocado el uso de transporte y su impacto en el tiempo productivo de los estudiantes. Los integrantes son Arthur Macuri, Axel Pucaña y Emmanuel Ramírez. Al siguiente, por favor, compañero. Bueno, en la introducción tenemos, este trabajo analiza cómo el tiempo de traslado y el tipo de transporte afectan la productividad de los estudiantes. Entonces, se evaluó cuánto tardan en movilizarse, qué medio usan y cuántas horas dedican al estudio. Los resultados muestran que quienes usan transporte público suelen tener menos tiempo productivo debido a los viajes más largos. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, como problema central y pregunta principal tenemos, ¿de qué manera el tipo de transporte y el tiempo de traslado influyen en el tiempo productivo de los estudiantes universitarios? Bueno, como respuesta a esto, este problema busca identificar si existen diferencias claras entre los estudiantes que usan transporte público, privado o alternativo, y cómo estas diferencias impactan en su desempeño académico. La siguiente diapositiva, justificación. Bueno, tenemos en este caso, esta investigación es importante porque la productividad estudiantil está directamente relacionada con el tiempo disponible para estudiar, hacer tareas, descansar y organizar actividades personales. Si el transporte afecta en este tiempo, entonces se convierte en un factor clave para entender el rendimiento universitario. Bueno, en el gráfico de barras que tenemos acá, hemos considerado empatía y su bienestar universitario, la seguridad y su bienestar universitario, la responsabilidad, fiabilidad y tangibilidad y calidad de servicio. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero para que siga con la exposición. En mi parte voy a explicar sobre los objetivos del estudio. En esta parte voy a explicar los objetivos de la investigación. Primero, el objetivo general fue evaluar la relación que existe entre los medios de transporte que utilizan los estudiantes y el tiempo productivo que tienen durante el día. A partir de esto, establecimos varios objetivos específicos. Medir los tiempos promedio tanto de transporte como de productividad, comparar la productividad entre estudiantes según el tipo de transporte que utilizan, aplicar intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis para validar estadísticamente los resultados, determinar si las diferencias que observamos son realmente significativas o si podrían deberse al azar y finalmente analizar si los traslados largos afectan más al rendimiento en comparación con los traslados cortos. Estos objetivos nos permitieron estructurar el análisis de manera clara y enfocada. En la parte de hipótesis, en base a la información inicial y a estudios previos, planteamos varias hipótesis. Nuestra hipótesis principal fue que el transporte sí tiene un impacto significativo en la productividad de los estudiantes. Más específicamente, que los estudiantes que usan transporte público tienden a tener menos tiempo productivo, sobre todo por los viajes más largos. También planteamos que los traslados que superan los 60 minutos reducen de forma notable las horas disponibles para estudiar, descansar o realizar actividades académicas. Estas hipótesis se respaldan en investigaciones internacionales que muestran que la movilidad urbana influye directamente en el rendimiento académico. Y por último, en lo que vendría a ser las variables y datos. Para poder evaluar nuestras hipótesis, trabajamos con dos tipos de variables. Variables cuantitativas como el tiempo de transporte por día, las horas productivas, la edad y el tiempo de descanso. Y también variables cualitativas como el tipo de transporte utilizado y el sexo de los estudiantes. En total, trabajamos con una muestra de 120 estudiantes seleccionados con un muestreo aleatorio simple. Ese tamaño de muestra nos permitió obtener resultados confiables y representativos de toda la población estudiantil. En este caso, como se puede ver, hay un gráfico de barras que más que nada sería el histograma del tiempo de transporte de minuto por día que afecta en ese caso en los estudiantes, ¿no? En lo cual se puede ver en la columna izquierda la frecuencia que es desde el día que es desde el 0 al 30 y en lo que vendría a ser la línea horizontal los minutos de transporte que son desde los 50 minutos hasta los 110 minutos. Con esta información dejamos claro de dónde parte nuestra investigación y cuáles fueron las bases para el análisis estadístico que se presenta en las siguientes secciones. Daré paso a mi compañero en este caso. Bien, ahora voy a explicarles los resultados. En los resultados tenemos los descriptivos y los inferenciales. En los descriptivos, los estudiantes presentan un promedio de 72.3 minutos de transporte diario y alrededor de 5.7 horas de productividad académica. Los usuarios del transporte privado y de bicicleta muestran mejores niveles de rendimiento
mientras que los que usan transporte público registran los valores más bajos. Como nosotros podemos ver en la figura 3, nuestra figura circular, tenemos porcentajes: público, alternativo y privado. En el transporte público tenemos un 62%, en el privado un 25% y en el alternativo un 13%. En los inferenciales, las pruebas estadísticas confirman que existen diferencias reales entre los grupos. Se verificó que más del 60% de los estudiantes usa transporte público y que este grupo tiene en promedio menos horas productivas. También se comprobó que los traslados largos afectan más la productividad que los traslados cortos, lo que demuestra que el tiempo perdido en el transporte reduce la capacidad de estudiar, descansar e incluso a concentrarse. Como vemos en la figura 2, en la línea vertical tenemos las horas productivas y en la horizontal tenemos los tres tipos de transporte, que es el alternativo, privado, medio y en el público. Y podemos observar que en el transporte público es donde donde menos horas productivas tenemos. Y en el transporte privado medio es donde más horas productivas tenemos. Siguiente, por favor. La correlación y regresión. La correlación encontrada entre el tiempo de transporte y la productividad es negativa y moderada, un valor de menos 0,62, lo que significa que a mayor tiempo de viaje, menor productividad. Además, el modelo de regresión indica que cada 10 minutos adicionales de transporte reducen a cerca de 17 minutos de tiempo productivo, y esto refleja un impacto real, acumulativo y considerable en la rutina diaria de los estudiantes. En la figura 4 vemos un gráfico de barras. Igualmente en el lado izquierdo tenemos las horas productivas y en la parte superior, en la parte inferior, el transporte público y el privado. Y vemos que en el transporte privado es donde tenemos más horas productivas. Siguiente, por favor. Conclusiones. El transporte público reduce significativamente la productividad diaria, llegando a disminuir casi una hora de estudio en comparación con otros medios. Los traslados largos son un factor clave que limita el tiempo académico disponible. La estadística inferencial confirmó que las diferencias entre medio de transporte no son al azar, sino más bien patrones reales. La gran dependencia del transporte público intensifica el impacto en la mayoría de estudiantes. Y por último, en general, se demuestra que el transporte sí influye de manera clara en la vida de los estudiantes, en su vida académica. Recomendaciones. Implementar horarios flexibles para estudiantes con tiempos de traslados prolongados. Establecer convenios con empresas de transporte que puedan mejorar la movilidad estudiantil. Promover alternativas como bicicleta o caminatas en zonas cercanas a la universidad. Y por último, realizar un análisis FODA institucional para identificar oportunidades de mejora en la movilidad y reducir el impacto negativo en la productividad. Eso sería todo. Muchas gracias.